Buenos días, hermanos. Aquí me informa el grupo PIAPK que ya están con los motores ya calentados y listos para arrancarse. Hermanos, buenos días a todos. Gracias por los que nos acompañan a través de video. Es un placer también tenerles a ustedes. Bueno, este es un tiempo que tal vez algunos ya se están sonriendo porque parece que regresó el béisbol, ya regresó, sin fans en el estadio, ¿verdad? Pero ya regresó. El boxeo también regresó sin fans también alrededor del ring. Así es que pronto también el fútbol va a regresar con el estadio a la mitad. Pero la razón por la cual estamos aquí es para alabar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Y es interesante que la Biblia dice que Dios es el que está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así es que, hermanos, cuando venimos aquí es una experiencia espiritual. A veces nos olvidamos de eso, pero sí es una experiencia espiritual porque Dios quiere a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Y estamos aquí para tener una experiencia espiritual y conectarnos también el uno con el otro. Yo sé que hay transmisiones de video, pero es aún más especial cuando nos vemos cara a cara. Quisiera que vayamos al Señor en una oración y pedir que Dios bendiga este tiempo juntos. Padre, que estás en los cielos y en la tierra, en todo lugar, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí de nuevo para alabar y bendecir tu nombre. En tu palabra tú nos enseñas que tú eres espíritu, que necesitamos que adorarte en espíritu y en verdad. Señor, oramos para que esta experiencia del día de hoy sea una experiencia espiritual. Al alabar, bendecir tu nombre, al escuchar tu palabra y también al conectarnos el uno con el otro y vernos cara a cara. Gracias te damos por la experiencia de coinonía, la experiencia de tener un culto para bendecir y alabar tu nombre. Ahora, Señor, quédate con nosotros, bendice los cantos, la lectura de tu palabra, la predicación. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Amén. Hermanos, bienvenidos. Una vez más nos reunimos en el nombre de Cristo Jesús para alabar y glorificar su santo y bendito nombre. En esta mañana quiero leer dos versículos del Salmo 118, el 28 y 30, que dice de la siguiente manera: mi Dios eres tú y a ti te alabaré, Dios mío, a ti te ensalzaré. Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Le damos gracias a nuestro Dios porque por su misericordia estamos aquí, ¿verdad? Igualmente a los hermanos que se encuentran en sus casas, les mandamos también un saludo muy afectuoso, una gran bendición de parte de nuestro Señor Jesús, y que esperamos, ¿verdad?, que seamos de bendición para cada uno del que escucha estas alabanzas, ¿verdad? Que como dijo nuestro pastor, vamos a estar conectados en un mismo espíritu para alabar y glorificar el santo y bendito nombre de nuestro Señor Dios Todopoderoso. El canto que vamos a cantar se llama Vamos a Cantar. Les invito a se pongan en pie porque es un himno bastante alegre y lo queremos cantar con esa alegría, con ese regocijo que debe de haber en cada uno de nosotros, agradeciendo a nuestro Dios por su benevolencia, por su infinita misericordia. Vamos a cantar con la música.
cantando, alabando a nuestro Señor, y hoy se pueden sentar si gustan en este canto, hermanos. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Rey de Reyes. Y así es el nombre de este himno, Rey de Reyes. Esperamos sea de bendición para cada uno de ustedes. Gracias, Señor, por tu santa y divina presencia. Ahora le paso el tiempo a nuestro pastor.
Amén, pues ya el enemigo huyó con esos cantos bien animados, ¿no? Gloria al Señor por este tiempo de alabanza. Ahora vamos a continuar con el tiempo de la ofrenda. Déjenme decir algo nomás. Ayer recibimos una bendición de 32 cajas de comida y parte de la comida está en un refrigerador que incluye galones de leche. Creo que quedan algunas cajas todavía. ¿No sabes cuántas quedan, Olivia? No sé cuántas, unas 6, 7, no sé. Pero tienen verduras y luego se van al refrigerador y allí hay leche. Entonces, quiero que se las lleven, que se lleven todo, ¿ok? Si ustedes no lo necesitan, déselo a alguien que sí lo necesita. Y así es que antes de que se vayan, pasen por la cocina y llévense lo que necesitan y también para darle a alguien más. Recuerden que en el refrigerador están los galones de leche y ahí cuando hagan el arroz con leche, pues ahí me invitan para ir a comer arroz con leche. Muy bien, hermanos, vamos a darle gracias por la ofrenda. Padre, gracias te damos por esta ofrenda, bendícela, multiplícala y ayúdanos, Señor, a usar esta ofrenda para seguir ministrando en esta área y aún más allá, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar, hermanos, los que nos están acompañando a través de video, pues ustedes pueden dar a través del sitio web de la iglesia. Muy bien, después de que se eleven unos cantos y que termine tía Miki su participación, va a pasar la hermana Blanca va a pasar para leernos el pasaje de la palabra de Dios en este día. Es que ahora le pasamos el tiempo al grupo tía Miki. Amén, bendito sea el nombre de nuestro Señor. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con este canto. Y sí les voy a pedir, por favor, que se pongan sobre sus pies porque este canto es de alabanza. Vamos a engrandecer aún más el nombre de nuestro Dios. El yo soy no es un nombre propio, sino es una afirmación de la existencia de nuestro Dios. Así es que en esta mañana vamos a seguir agradeciéndole a nuestro Dios por toda su infinita misericordia hacia cada uno de nosotros. Ustedes en su casa que nos están escuchando, también les pido por favor que alaben al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. El nombre de este canto más grande se llama así.
Blanquita. Que Dios nos siga bendiciendo. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor. Si trajeron sus Biblias, vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, del 11 al 25. Si nuestro hermano nos lo puede poner en la pantalla. Gracias. ¿Listos? Ok, dice la palabra del Señor: amados, os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al considerar vuestras buenas obras, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores, porque enviados por castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis pues vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Dios bendiga su palabra. Vamos a pasar el tiempo a nuestro hermano pastor. Sí, hermano Yangel, yo creo que voy a usar este sistema. Muy bien, gracias hermana por leer la palabra de Dios, hermana Blanca. Y qué bueno que tenemos noticias de que ya su hermana se siente, está más mejorada. Y le damos gracias a Dios por eso. Que nos gozamos con la alabanza al Señor. Muy animados los cantos. Bueno, algunos opinan que la historia de las dos ciudades, por el escritor Charles Dickens, es la mejor novela que jamás se ha escrito. Y esa novela comienza con este pasaje. Escribe Dickens, dice: era el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de creencias y de incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación.
Todo lo poseíamos, pero nada teníamos. Esta novela la escribió durante la Revolución Francesa. Y esta descripción de Dickens, aunque se escribió muchos años atrás, yo creo que es muy apta para el día de hoy. Seguramente estamos en el peor de los tiempos. Vivimos en un tiempo que la economía está por los suelos, la rutina normal de nuestra vida interrumpida, hay una alta tasa de desempleo, los lugares de entretenimiento están cerrados, los juegos deportivos cancelados o sin fans en el estadio, y para el desconsuelo de muchos, las cantinas, salones de baile, discotecas y cines cerrados. Pero por encima de todo esto que está pasando, todo este panorama, se continúa propagando el COVID, aún con mayor intensidad. Y desafortunadamente muchos han llegado al cuidado intensivo de hospitales y lamentablemente muchos han fallecido. Estamos aproximadamente con una cantidad de 140,000 aquí en los Estados Unidos. Podemos describir ese tiempo como Dickens lo describió, el peor de los tiempos. Pero también Dickens describe, era el peor de los tiempos y el mejor de los tiempos. Dickens describe el tiempo como uno de luz y de tinieblas. Sí, era el peor de los tiempos, pero también hoy en día es el mejor de los tiempos. Porque en medio de esta inseguridad, en medio de todas estas incógnitas, intranquilidad, nosotros, tú y yo como creyentes, podemos con nuestro testimonio brillar en la oscuridad y traerle más honra y gloria a Dios. Dice la Biblia en Mateo 5:16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así es que este pasaje que leyó la hermana Blanca comienza diciendo lo siguiente: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos. Yo creo que no es la primera vez que nos dice Pedro que somos peregrinos. Estamos nomás pasando por este mundo y algún día vamos a partir de este mundo. Así es que no nos debemos de aferrar mucho al mundo porque nomás estamos aquí temporalmente. Dice, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis, nota lo que dice ahí, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Bueno, déjenme comenzar diciendo que yo creo que hay un principio que abarca todo este pasaje que se leyó, un pasaje de varios versículos, pero hay un principio que abarca todo y es este: en tiempos buenos y en tiempos malos hay que alabar a Dios y darle gloria a Dios. Entonces, el ser humano no ha cambiado. Tenemos las mismas luchas que tenían los primeros discípulos. Porque miren, nomás para que ustedes se den cuenta, la guerra que estamos luchando, la Biblia dice que tenemos 3 enemigos. Es 3 contra 1, imagínense lo difícil que es vivir la vida cristiana. 3 en contra de 1. Tenemos el diablo. Más adelante Pedro nos dice que en el capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es que tenemos el diablo y tenemos todos los espíritus malos que trabajan en conjunto y en sociedad con el diablo. El segundo adversario que tenemos es el mundo, son las influencias externas, es el sistema, un sistema anti-Dios. Tenemos el mundo que nos ofrece placer, dinero, satisfacción, fama. Y estas fuerzas externas, con todos los comerciales y todo eso, nos jalan y nos estiran y nos quieren llevar
hacia el derrumbo y hacia el fracaso. Son fuerzas externas, pero también Pedro nos recuerda que hay fuerzas internas. Tenemos adentro de nosotros una lucha en el interior de nuestro ser. Y él le llama deseos carnales que batallan contra el alma. Porque hermanos, miren, necesitamos que entender esto. En el momento que nosotros venimos a conocer al Señor, Dios plantó en nosotros una nueva naturaleza. ¿Cuántos pueden decir amén por eso? Dios puso en nosotros una nueva naturaleza. Pero ¿qué pasó con la vieja naturaleza que teníamos? Quedó intacta, no ha desaparecido. Y esa nueva naturaleza que Dios puso en nosotros ahora tiene el deseo de agradar a Dios y tener comunión con Dios. Pero también quedó intacta la vieja naturaleza que quiere saciar los deseos de la carne. Esa vieja naturaleza quedó intacta y no desaparece cuando aceptas a Cristo. La carne quiere hacer todo lo que es en contra de la voluntad de Dios. Esos deseos carnales te jalan y te estiran hacia la desobediencia. Entonces está la nueva naturaleza que quiere agradar a Dios y la vieja naturaleza que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces yo te pregunto, ¿cuál va a ganar? ¿La nueva naturaleza o la vieja naturaleza? ¿Cuál va a ganar? Es muy simple, hermanos, la que alimentas más. Si tú nutres y alimentas la parte que quiere agradar a Dios, entonces tú te vas a fortalecer en tu hombre interior. Todo lo contrario, cuando alimentas la parte carnal que quiere agradar los deseos de la carne, incluyendo celos, coraje, contiendas, borracheras, fiestas, sexo, si tú alimentas y nutres esa parte, es la parte que va a ganar. Entonces tienes que tener cuidado y hacer todo aquello que le trae gloria a Dios. Luego Pablo se va a un tema que estaba muy en la mente de los creyentes. Habla de una polémica que había en esos días. Habla de sumisión al gobierno y de honrar al rey. Y la palabra de Dios es eterna y lo tenemos que hacer aún hoy en día. Tenemos que someternos a las autoridades. Por eso ahorita en este momento estamos tratando de llevar al pie de la letra todos los protocolos, protocolo que nos ha puesto el gobierno de la distancia social, de usar cubrebocas, todo eso. Estamos sujetándonos a esos edictos. Entonces, hay que, en cierta manera, someternos al gobierno y hay que honrar al rey. Hay que orar por nuestro presidente, por los gobernantes, por los legisladores, por los que están en el Congreso, por los jueces. Hay que orar por ellos. Pero para los primeros discípulos, este mandato por parte de Pedro era más fácil dicho que hecho. ¿Por qué? Porque en primer lugar ellos eran extranjeros y siempre al extranjero, el extranjero siempre pasa por cierto racismo cuando está en un país extranjero. Estos judíos eran inmigrantes en una colonia romana. ¿Y a quién tenían de emperador? Tenían de emperador a el emperador romano Nerón, que fue un emperador que desató una ola de persecución contra los creyentes. Nerón fue un emperador totalmente chisqueado,
y totalmente loco. Ahora, hay personas dementes que, si ustedes han conocido tal vez personas que están locas o chisqueadas, pero son personas calmadas, ¿no? A mí, son calmados, no son violentos. Entonces está bien, pobrecitos están locos, pero cuando menos no le hacen daño a nadie. Pero hay personas que están totalmente locos y violentos. Y entonces Nerón era uno de ellos. Loco y a la vez violento también. Porque él mató a su propia madre porque lo criticaba por ser mujeriego. Es que, cállate, mejor la mató. Asesinó también a 2 de sus esposas por de adulterio. Luego también tenía tendencias gay y se casó con 2 hombres. Además, él, como si esto fuera poco, le puso fuego, encendió toda la ciudad de Roma, y mientras Roma estaba en llamas, él se estaba riendo y comenzó a tocar el violín mientras toda Roma se quemaba. Me parece que el plan de él era construir sobre la parte quemada un estadio, un coliseo y un restaurante que giraba hacia alrededor. Bueno, el pueblo se puso muy molesto por esto que había pasado y querían encontrar quién o quiénes eran los culpables de este incendio. Entonces él pronto encontró a alguien a quien echarle la culpa, y él pronto canalizó la ira del pueblo hacia los cristianos. Le echó la culpa a los cristianos, y el resultado es que se levantó una persecución feroz contra ellos. Y el resultado fue que a los cristianos los cubrían de pieles y luego los echaban entre los leones hambrientos para que los devoraran. Algunos, cientos, tal vez miles de ellos los crucificaron, y a otros les ponían brea, eso que se le aplica a los techos y todo eso. Dicen tar en inglés. Les ponían brea y los encendían para que brillaran como una antorcha. Bueno, hermanos, miren, Nerón, terrible emperador. Pero la cosa es, hermanos, que a través de la historia ha habido buenos presidentes y malos presidentes. Aquí en los Estados Unidos, yo podría pensar de 2 buenos presidentes. Voy a mencionar un republicano y un demócrata para... Yo creo que un buen republicano fue Abraham Lincoln, un buen presidente. Otro que fue demócrata, Franklin Delano Roosevelt. Él fue presidente durante la Segunda Guerra Mundial. Un hombre también muy especial que en mi opinión fue un gran presidente. Así es que tenemos buenos presidentes como Abraham Lincoln y Franklin Roosevelt. Tal vez los historiadores dicen que ellos fueron buenos presidentes, pero en el mundo hemos visto presidentes, emperadores, dictadores al nivel mundial, malísimos, como Kim Jong-un de Corea del Norte, Saddam Hussein de Irak, Fidel Castro, que fue muy brutal al pueblo de Cuba, Hitler, Mussolini, y no sé si Yangel está de acuerdo, aquí tal vez aquí podemos poner hasta Maduro, ¿no?, de Venezuela. Pero recuerden que el tema de todo este pasaje, hermanos, es este: que en tiempos buenos y malos hay que alabar a Dios. Es decir, que nosotros como creyentes a veces tenemos buenos líderes y a veces hay quienes son déspotas y tiranos. Pero hay que orar por ellos. Pedro, yo creo que nos animara a orar por ellos.
Hay que también trabajar por el cambio que incluye votarlos afuera en tiempos de elección. Es decir, si vives en un país demócrata, pues tienes la opción de votarlos afuera. Y cuando vayas a votar, y es triste que muchos no votan, pero sí, todos debemos votar. Hay que recordar quiénes son nuestros amigos cuando vamos a votar. Entonces, yo creo que en el caso de persecución, Pedro diría que, yo creo que Pedro no estaría a favor de resistir con armas. Él no dice, bueno, agarren sus espadas y vamos a luchar contra Nerón. Él no da ese consejo. Él no diría que sería bueno resistir con armas, sino alabar a Dios, aún en tiempo de la persecución. Y nosotros tenemos historias muy detalladas de los primeros mártires de la iglesia. Acabamos de una serie de las 7 iglesias de Apocalipsis, donde estuvimos hablando de cada iglesia. Y Policarpo, por ejemplo, fue el pastor de la iglesia en Esmirna. Y Policarpo, él sabía que lo andaban buscando, que lo andaban persiguiendo, que lo querían arrestar para sentenciarlo a muerte. Y en una ocasión llegaron los alguaciles con órdenes de arresto, llegaron a su casa, tocaron la puerta y él los dejó entrar. Dijo, pasen, son bienvenidos aquí a mi casa. Y los invitó y le dijo a los que estaban ahí que les prepararan una cena para que cenaran. Ustedes han estado en un viaje largo, les vamos a hacer una cena para que coman. Noten el espíritu cristiano de él. Y mientras ellos estaban cenando, él se fue a otro cuarto para orar y prepararse para lo que iba a ser su sentencia de muerte. Entonces se lo llevaron los guardias, lo enjuiciaron, lo sentenciaron a muerte, pero como era ya muy anciano, estamos hablando de una persona muy mayor, le dieron la opción a él de renunciar a Cristo y declarar al emperador como el Dios que le iba a servir. Digo, renuncia a Cristo y todo te podemos dejar ir. Y él dijo lo siguiente: he servido a mi Señor Jesucristo por 86 años. Fíjense, tal vez era un joven cuando él se entregó a Cristo, pero ahora dice que le ha servido al Señor por 86 años. Tenía más de 90 años el día. Dice, y nunca me ha causado ningún daño. ¿Cómo puedo yo negar a mi rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y ha sido fiel en redimir? Y hermanos, tenemos una historia muy detallada de cómo él fue puesto en una estaca y cómo encendieron las llamas. Y están escritas este relato de lo que le pasó a él, aún por historiadores seculares, que ellos no tenían ni las uñas de cristiano. Pero hay relatos de historiadores cristianos que nos hablan de lo que le pasó a Policarpo. Y uno de ellos dice lo siguiente, que cuando le encendieron las llamas, fíjense, el testimonio que le estaba dando, él no estaba resistiendo, no estaba maldiciendo, sino que se levantó la llama y la llama no consumía su cuerpo. Interesante. Miraban su cuerpo intacto. Entonces un soldado tuvo que venir a enterrarle una espada porque su cuerpo quedaba intacto. Y entonces dice que toda la sangre que le salió casi apagó las llamas. Pero él murió, él fue sentenciado a muerte y él, aún en su muerte, le dio gloria a Dios. Pedro nos dice que en tiempos buenos y malos hay que servirle a Dios. Y luego después se va a otro tema. Nos dice que así como hay buenos gobernantes y malos gobernantes que hasta abusan del pueblo y le roban al pueblo,
Dice que también de esa manera hay buenos y malos patrones. Es interesante que ayer cuando estábamos mi esposa y yo repartiendo las cajas que nos habían dado, pasamos allá por el Northside y allá por la calle 28. Qué triste, era ya como las 9, entre las 9 y las 10, y todavía había como unos, ¿cuántos solíamos? 20, 30 hombres que estaban ahí esperando que alguien los levantara para llevarlos a trabajar. Yo le dije a mi esposa, vamos a parar aquí porque yo sabía que las cajas traían manzanas. Les vamos a dar una caja para que se repartan las manzanas, probablemente tienen hambre. Y se me amontonaron, cuando vieron que me paré con la pickup, todos se vinieron hacia mí, todos los 20, 30 que había allí. Y yo creo que ellos creían que yo era un patrón, ¿verdad? Que los iba a llevar a trabajar. Les dije, no, aquí les quiero dar una... Ahí, ¿no nos han visto allí? Allí se juntan ahí cerca de su casa, ¿no? Y entonces, no, les dije, aquí les voy a dar una caja ahí para que la repartan entre ustedes. Y entonces me fui. Pero hermanos, yo he visto, porque yo estuve una vez enseñando GED ahí en Grapevine, y allí también hay un lugar donde recogen, van los que quieren cortar yardas, los contratistas, y recogen personas que están buscando trabajo. Y estos pobres hombres, como les dije, eran ya las 9:10 y todavía nadie los había recogido. Pero yo me di cuenta, estando ahí en Grapevine, que se abusan mucho de ellos. A veces los levantan y los trabajan todo el día o toda una semana y no les pagan. Y luego los quieren denunciar, pero dicen, no me denuncies, porque si me denuncias te entrego a la amiga. Entonces, están en una situación donde no pueden ganar. Pero, hermanos, el hecho es esto, que hay patrones que valoran a sus empleados, les pagan bien, los tratan bien, y es un deleite trabajar por ellos. Ahí dice, y es interesante que la Valera lo traduce correctamente, dice, criados, el versículo 18, dice, criados, dice, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente los buenos y afables, porque hay patrones que son buenos, ¿no? Sino también a los difíciles de soportar. Hay unos que están bien tremendos, ¿no? Entonces, ahí tenemos patrones buenos, patrones malos. Y al leer este pasaje, tal vez tenemos la idea de que la Biblia está a favor de la esclavitud. Porque estaba leyendo en el culto de inglés que ahí en el NIV les llama slaves. Ahora, quiero decir esto, la esclavitud fue un pecado en ese entonces y también lo es ahora. Pero la palabra que se usa aquí en este pasaje no es la palabra doulos, que es esclavo, sino es la palabra okeite, que significa un sirviente o un criado. Valera lo traduce bien, dice que criados. Un criado podía ser alguien desde un médico hasta un cocinero. Pero no hay duda que en ese entonces había también esclavos. Es más, en el Imperio Romano había 60 millones de esclavos. Y la pregunta es, ¿la Biblia condena o tolera la esclavitud? Y la respuesta es que sí, la Biblia está en contra de la esclavitud. Es decir, la Biblia no condena la esclavitud, pero vemos que presenta una diferente manera de tratar con ese tema. La Biblia nos enseña de que para cambiar la sociedad, primero se tiene que cambiar el corazón de la persona. Lo digo porque recientemente ha habido muchas protestas de Black Lives Matter en contra de policías, por ejemplo, que abusan a personas bajo su custodia. Lo que la Biblia diría tocante eso es que de nada sirven las marchas, las protestas, que lo que tiene que pasar es que Dios tiene que cambiar el corazón de policías.
para que ellos traten mejor a los que están bajo su custodia. La Biblia diría tocante esto que cuando Dios cambia el corazón de un hombre o una mujer, va a cambiar cómo trata a su prójimo. En el caso de la esclavitud, la Biblia dice que todo ser humano tiene valor y está hecho a la imagen de Dios. Pablo le dice a Filemón, recuerdan que Filemón tuvo un esclavo que se escapó de él y allá anduvo en Roma viviendo su vida loca y allá lo arrestaron. Llegó a la misma cárcel donde estaba el apóstol Pablo. Pablo le habló de Cristo y él entregó su corazón a Cristo. Y ahora Onésimo quería regresar a su dueño. Y Pablo le manda una carta porque Filemón tenía todo el derecho de castigar a Onésimo. Tenía el derecho de hasta matarlo. Tenía el derecho de ejecutarlo. Tenía el derecho de ponerle una marca en la frente, F, que significaba en latín fugitivos, que era un esclavo que se tiene que tener mucho cuidado porque se había fugado. Pero Pablo, en cambio, lo dice que no lo trate como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Y es algo interesante, hermanos, los historiadores nos dicen que a través de la influencia del cristianismo, que ya para el cuarto siglo ya no había esclavos. Después, más adelante en la historia, sí hubo el tráfico de esclavos cuando trajeron a morenos de allá del África y los trajeron para Estados Unidos. Pero ya para el cuarto siglo ya casi no había esclavos. Ahora, en este pasaje, él se refiere a sirvientes. Y lo que dice aquí es que hay que mostrar un espíritu cristiano entre buenos patrones y malos patrones. Ahora, hermanos, estamos aquí en church, ¿ok? Tenemos que decir lo que es cierto. Levanten su mano. Yo no les voy a pedir que nombren su patrón, no. Nomás levanten su mano si ustedes algún tiempo en su vida han trabajado bajo un patrón malísimo. A ver, levanten la mano. Sí, levanten la mano. Casi todos aquí. Ok. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que tener una teología tocante trabajo. Lo que quiero decir es que tenemos que tener una buena actitud tocante trabajo. ¿Por qué? Porque es donde pasas la mayoría de tu tiempo. Y desafortunadamente hay muchos pastores que no predican, ¿verdad? Tocante cómo uno debe de portarse en el trabajo. Pero sí, es donde pasamos la mayoría de nuestro tiempo. Y déjame decirte algo, hermano. Tal vez tu trabajo no es un trabajo ideal. Tal vez no te pagan lo que mereces. Tal vez no te dan reconocimiento. Pero dale gracias a Dios que tienes un trabajo. Muchas personas ahorita están sin empleo. Y sobre todo tú tienes que disfrutar lo que haces. Te debe de gustar tu trabajo. Alguien ha dicho que si tú disfrutas la labor que desempeñas, tú nunca vas a trabajar un día en tu vida. Tu trabajo lo tienes que ver como un deleite y no como una carga. ¿Saben que hubo un estudio de Harvard, una universidad prestigiosa, que decía que lo más importante, noten esto, lo más importante de un empleado no es su habilidad o su conocimiento o su educación o sus destrezas. Lo más importante es su actitud. Wow. Entonces los creyentes deben de ser los más trabajadores de la empresa y con quien se puede depender más. Ahora, sabemos que hay supervisores que sí son bien pesados. Se les pasa la mano y todo lo que se escucha de ellos son reproches y humillaciones. Pero si tú tienes un patrón o una patrona así, pues ora por él o por ella y siempre, tiempos buenos, tiempos malos, demuestra el Espíritu de Cristo. Hermanos, yo recuerdo una ocasión cuando yo enseñaba en la escuela pública allá en Dallas. Ese año a mí me iba a tocar enseñarle
en un salón a una clase que se llaman newcomers, es decir, recién llegados del extranjero, y mi trabajo era enseñarles a dominar el inglés. Así es que yo tenía que enseñar en 2 escuelas, una enseñaba por la mañana y la otra por la tarde. Y fui a la escuela donde tenía que enseñar por la tarde, en la escuela Stephen Park. Y yo ya había ido antes, pero ese día que fui por segunda vez, me encontré en el pasillo, es decir, allí me detuvo la directora de la escuela, la señora Lawson, una señora bien pequeña, me acuerdo que me llegaba hasta aquí. Tenía el pelirrojo, era pelirrojo, pero muy picosa. Y cuando ella se enfrentó conmigo, yo creo que ella sabía que yo era el que iba a enseñar la clase de newcomers. Ella se presentó conmigo con una torrente de crítica e insultos. Y me dijo lo siguiente, y me estaba apuntando así, el dedo así en la cara, sí me estaba haciendo así. Y me dijo, yo noté que tú no llevaste tu TE. El TE es el manual del maestro para enseñar la clase. Es el guía del maestro. Dice, yo noté que tú no llevaste tu TE para estudiar en casa. Déjame decirte una cosa. Si tú no vas a estudiar tus lecciones en casa y te vas a preparar para la clase, yo no te quiero aquí. Digo, es más, renuncia en este momento si no estás dispuesto a darme el 100%. Entonces yo le dije, bueno, mire, señora Lawson, déjeme presentarme a usted, porque no nos hemos presentado todavía. Yo soy el señor Johnson, mucho gusto de conocerla. Yo nomás quería decirle esto, que yo vine la semana pasada y cuando entré al salón de la clase había 2 TEs, había 2 manuales de maestro. Yo me llevé uno para la casa y dejé uno ahí. Y por eso usted cuando fue allí, pues pensó tal vez que yo no me había llevado mi manual, pero sí me lo llevé. Muy bien, me dijo ella, pero recuerda que voy a pasar por tu salón muy seguido y quiero ver cómo enseñas y quiero evaluarte. Entonces, cada vez que yo me la encontraba, ella decía que me iba a evaluar y cuando lo hiciera, iba a barrer el piso conmigo. Que me iba a evaluar con un cepillo muy fino. Entonces, en todos los encuentros que yo tuve con ella, yo no le replicaba. I wouldn't talk back to her. Yo simplemente sonreía. Yo creo que cuando sonreía le hacía más enojar, pero de todas maneras sonreía. Y le decía que estaba bien. Y resulta que esta directora, nadie en la escuela, nadie de los maestros la quería, y le dio malas evaluaciones a todos en la escuela, incluyendo al maestro del año, porque en las escuelas se eligen uno que es el maestro del año. Los mismos maestros eligen a uno de sus compañeros que sea el maestro o la maestra del año. Bueno, el maestro del año también fue reprobado por esta directora. Y ella decía que a todos les iba a dar una mala evaluación, porque según ella todos tenían que mejorar. Y así es que les dio malas evaluaciones. Ahora, a mí me amenazó muchas veces. Me dijo, voy a barrer el piso contigo, no te voy a perdonar nada, y que para allá. Y luego resultó de esto, de que después de casi un año vino la directiva, porque el Distrito Escolar de Dallas es un distrito muy grande y se tarda mucho tiempo para hacer las cosas ahí, pero al fin del año se decidió que mi supervisor no iba a ser ella, sino el supervisor o el principal o el director de la otra escuela, la Idaho. Ya cuando el Distrito Escolar les notificó eso, ya nomás faltaba una semana para que terminara el año. Y me dijo el director, ya puse tu evaluación en tu buzón, porque no me podía evaluar. Los niños en ese entonces ya no estaban pensando en estudiar, estaban pensando en las vacaciones de verano. Y por ley él no me podía evaluar, así es que él puso mi evaluación en mi buzón
y me dio muy alta recomendación ahí, me levantó hasta las nubes ahí. Pero nunca me evaluó. Ni la maestra que dijo constantemente me estaba amenazando que lo iba a hacer, ni él tampoco. Entonces, hermanos, aquí tenemos un principio, que en tiempos buenos, en tiempos de buenos y malos gobiernos, en tiempo de buenos y malos patrones, hay que glorificar a Dios. El creyente no trabaja para prestigio, el creyente no trabaja para reconocimiento, el creyente no trabaja para ganar dinero o para complacer al patrón. Es más, el creyente no trabaja para ningún amo terrenal. Nosotros trabajamos para Dios y para traerle honra y gloria a Él. Dice la palabra de Dios, y todo, sea en palabra o de hecho, hacelo todo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias al Dios Padre por medio de Colosenses 3:17. Y quiero terminar con este último pasaje que se leyó, versículo 21, dice: pues para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Hermanos, la palabra original para ejemplo es una palabra interesante. Se refiere a un bosquejo, se refiere a un sketch. Se refiere, viene de la educación cuando se le enseñaba a un niño a escribir letras, se le ponían puntos, así como, por ejemplo, quiere enseñar al niño cómo escribir la letra A, se le ponían puntos, así, para que el niño la trazara y así aprendiera a escribir la letra A. Entonces, Cristo nos dejó un esquema, nos dejó un ejemplo, nos dejó un bosquejo de cómo escribir la palabra amor. Cuando lo maldecían, Él no les maldecía. Cuando lo amenazaban, Él los perdonaba y los ponía en las manos de su Padre. Tenemos que seguir ese ejemplo. Tenemos que seguir ese esquema. Tenemos que reconocer que Dios está en control, así como el último canto que cantamos, de que Dios tiene el control de todo. Tenemos que seguir ese ejemplo, tenemos que seguir ese esquema, tenemos que seguir esas pisadas, ese bosquejo que nos enseña el camino que debemos de tomar. Entonces, no sé si hay alguna persona que me esté escuchando, tal vez me estás escuchando por video. Si nunca le has conocido al Señor, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por aquellas personas que tal vez en este momento están pasando por un tiempo difícil, donde tienes un patrón bien difícil que te trata mal. Pues recuerda de que tienes que orar por él o por ella y pedir que siempre Dios te dé la gracia para mostrar el Espíritu de Cristo